La pandemia profundizó la crisis del sistema de transporte, un sistema deficiente y costoso para la población de Córdoba, pero muy rentable para los empresarios del sector que reciben millonarios subsidios nacionales y provinciales. Si hay una situación de emergencia con el transporte, es una exclusiva responsabilidad de los empresarios y de la municipalidad. Los contratos y los pliegos de licitación están completamente violentados porque no han sido cumplidos por las empresas. Por mes, los subsidios nacionales ascienden a 295 millones de pesos. De ese total, 145 millones van a las empresas del transporte interurbano, 119 millones van a las empresas del transporte urbano de la ciudad de Córdoba y el resto va a los sistemas urbanos de distintas localidades del interior provincial. A esto se suman los subsidios de 91 millones de pesos mensuales otorgados por la provincia. Con este esquema, los distintos gobiernos vienen subsidiando las ganancias a las empresas que brindan un servicio deficiente y con uno de los boletos más caros del país. La pandemia agravó esta situación, ya que las empresas suspendieron el pago de salarios a los trabajadores tanto en UTA como en AOITA. ¿Cómo se resuelve esta crisis? El intendente Martín Yarlora envió un proyecto al Consejo Deliberante declarando la emergencia en el sector para concederse plenos poderes para readecuar la prestación del servicio. Pero esto empeorará el pésimo servicio de transporte que ya sufrimos los cordobeses. Seguirá el negociado de las empresas y se afectarán los derechos laborales de los choferes. Las concesiones no serán revisadas ni auditadas por organismos independientes. Las paradas de colectivos se ubicarán a mayor distancia para disminuir los costos operativos empresariales, con lo que la gente deberá caminar más. Se modificará el convenio colectivo de los choferes para beneficiar a las empresas, un ajuste que sufriremos con un servicio más deficiente y un mayor ataque a los trabajadores. Laura Vilches, desde la banca del Frente de Izquierda, presentó un proyecto totalmente opuesto, que parte de considerar al transporte como un derecho y no como un negocio. Entonces están todas las condiciones para avanzar en la estatización, que es el proyecto que hemos presentado, que esto tiene que ser bajo gestión y control de los trabajadores y de los usuarios. La declaración de utilidad pública y la expropiación de los coches y los inmuebles para mantener el servicio y ponerlo de una vez por todas en condiciones. Este proyecto incluye la creación de una comisión investigadora, porque hasta ahora nadie dice qué ha ocurrido con los subsidios millonarios que durante todos estos años las empresas han recibido, a qué los han destinado, y obviamente lo que sostenemos, que es algo de lo que el intendente no habla, ni está explicitado en el proyecto que envió hoy el Consejo, es cómo garantizar la fuente laboral de los trabajadores del transporte, y ni qué decir del pase a planta que vienen reclamando también aquellos trabajadores que están fuera de convenio y trabajando directamente en negro. Estábamos viendo y escuchando un informe de La Izquierda Diario de Córdoba que cuenta un poco cuál es la situación, el conflicto, las distintas reformas que quieren hacer pasar desde el gobierno provincial sobre el transporte, y particularmente sobre los trabajadores del transporte, algo que no viene saliendo en los grandes medios de comunicación, como muchas de las denuncias que van a encontrar acá, es que hace más de 100 días o a 100 días alrededor que están de paro, que está paralizado todo lo que es el transporte interurbano de la provincia de Córdoba. El día de ayer hubo nuevas protestas, hubo cortes en puentes en distintos puntos de la ciudad, pero para conocer mejor todo lo que está sucediendo en Córdoba estamos en comunicación con Sergio Folcheri, que es trabajador de Volkswagen, es parte del PTS y del Movimiento de Agrupaciones Clasistas, que además viene siguiendo diariamente todo el conflicto de los choferes. Buenos días, Sergio. Jessica te habla, ¿nos escuchás bien? Excelente. Buenos días, gente. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, Sergio, y por tu tiempo. Recién veíamos un informe que hicieron desde La Izquierda Diario de Córdoba que cuenta un poco cuál es el recorrido de este conflicto. ¿Nos podías comentar mejor cuál es la deuda que tienen las distintas empresas del transporte con los trabajadores? Bueno, la deuda aproximada es de 100.000 pesos para arriba inclusive, del conjunto de los trabajadores de la ciudad de Córdoba. En la provincia es aún más, porque todos los choferes de los interurbanos, que están en otro sindicato, hace 120 días que no cobran. O sea, ya es una cuestión donde pasan hambre, las familias pasan hambre, los chicos no tienen para comer, ¿no? Las cuotas alimentarias no se descuentan, así que no solamente es un problema de la familia de los choferes, sino de terceras personas también, ¿no? Increíble.
Claro, y bueno, Esa es ahí un poco la situación. en el informe que hicieron desde Córdoba cuentan un poco, bueno, se muestra un poco el contraste, ¿no?, con los subsidios millonarios también que se destinan por mes, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial. ¿Las empresas dan algún tipo de explicación de qué hacen con estos subsidios, digamos, porque no están pagando los sueldos, adeudan muchos meses, pero siguen recibiendo los subsidios estatales? No, ninguna explicación, ¿no? Acá se reciben casi 400 millones de pesos mensuales entre subsidios nacionales y provinciales, unos 300 nacionales y unos 100 provinciales, y la masa salarial son 200 millones de pesos para los trabajadores de la ciudad de Córdoba, los choferes y las choferes. Entonces, hay una ganancia de unos 200 millones de pesos en subsidios de colectivos que no están funcionando, que es, nadie da ninguna explicación, ¿no? Subsidios al gasoil, ventas a terceros, empresas privadas que son las que auditan el consumo y el gasto de gasoil de las empresas. Lo único que se puede explicar con esto es que los empresarios de ayer y de hoy, ERSA, ayer Ciudad de Córdoba, AUCOR, que es parte del grupo ERSA, son amigos de los poderes de turno. Amigos anteriores del gobierno de Mestre Radical y del PRO, y hoy amigos de los peronistas de Yarlora y Schiaretti. Siempre se acomodan, se llevan los subsidios, no dan cuentas. El poder concedente, que la municipalidad en este caso tampoco da cuentas, porque del 2019 para acá no se dieron más explicaciones sobre los subsidios a partir del pacto fiscal que firmó Macri con las provincias, donde a cambio de una suma de unos 300 millones de pesos por mes, los subsidios se hacían cargo de los salarios y los subsidios se hacían cargo de las provincias. Así que es toda plata que se fuga, ¿no? Porque son empresas, por ejemplo, ERSA tiene convocatoria de acreedores, ¿no?, en su parte interurbana. Y son las que están hablando de quiebras, etcétera. Mientras tienen choferes, o sea, porque no solamente es fraude a la población, al pueblo trabajador, al Estado, sino a sus mismos choferes. Tienen choferes que hace 3 años están trabajando prácticamente en negro, no se les paga feriados ni vacaciones, y ni siquiera tienen el derecho a una copia de recibo de sueldo. Claro, bueno, una situación de mucha precarización. Y estamos, bueno, mientras vos estabas también hablando, veíamos unas imágenes de las protestas del día de ayer, se ven imágenes de movilizaciones muy importantes. A partir de esto, porque son varios días de paro de los trabajadores del transporte, ¿hubo algún tipo de respuesta por parte del gobierno, del intendente? ¿Hay alguna mesa donde estén dando lugar a los reclamos de los trabajadores? Mirá, en este momento está desarrollándose y está terminando una negociación, ¿no? El paro llevó unos 18 días en la ciudad de Córdoba, que es el segundo paro en cuarentena, porque el primero fueron unos 20 y pico de días también, ¿no? Fueron las primeras movilizaciones masivas que hubo en plena cuarentena de los trabajadores, viendo que quedándose en su casa lamentablemente no podían, porque tenían que salir a hacer changa, los mismos trabajadores, ¿no? No cobraban. Acá mostraron la imagen de un chofer que supuestamente para los medios de comunicación los choferes son personas privilegiadas que ganan un montón de plata. No es así, están ganando, un chofer con 10 años de antigüedad gana entre 50 y 60 mil pesos, no es ningún privilegiado. Bueno, pero se veían imágenes de choferes vendiendo barbijos en los puntos de intersección de las avenidas de la ciudad, porque no tenían para darle de comer. Y un chofer que le decía, esto es para que coma 2 veces mi hijo y 1 vez nosotros. Así están empobreciendo a esas patronales que se fugan y roban los subsidios del conjunto del Estado y de la población. Claro, ¿y cómo viene siendo la organización de los trabajadores? ¿Están realizando asambleas? ¿Cómo es la relación también con la conducción del sindicato? Mira, ¿se escucha bien? Sí, sí, sí. Bueno, las asambleas hasta ahora son... Ahí, Sergio, lo único que estamos Sí. escuchando es como una campanita. No sé si se puede arreglar ahí. Ahí va bien. Ahí, Hola. Hola, así, ahí te escuchamos. Bien. Bueno, asambleas todavía no se pudieron imponer asambleas reales. Son actos donde habla la secretaria general y nadie tiene derecho a la palabra, ¿no?
Estamos hablando de la O sea, la UTA huelga en fue este impuesta, caso. estamos hablando de la UTA, sí, ¿no? La huelga fue impuesta por las bases. El primer día los choferes dijeron basta, no trabajamos más y no cobramos, ¿no? Inclusive sacaron corriendo a sus dirigentes porque no habían convocado el paro y hasta que no volvieran con el paro general que no aparecieran. Ahí inició el paro de 18 días que logró, ¿no?, que no los pasaran por arriba los choferes. Ahora está en desarrollo una negociación que no se sabe bien cómo va a terminar. Todavía no se conoce la letra chica, ¿no? Lo que sí, hay dos cosas que ya se saben, que los precarizados no van a entrar, que son un sector de unos 80 compañeros de ERSA aproximadamente, no son parte de la negociación porque ningún medio los toma y lamentablemente no son las personas siempre invisibilizadas en estas situaciones, ¿no? Los chicos que tienen 2, 3, 4 años de antigüedad, ganan mucho menos que sus compañeros, no tienen derechos a convenios, son los fuera de convenio. Y lo otro, ya parecería que se va a violar el compromiso del sindicato de que se votaría en asamblea antes de firmar el acta. Todo indica de que van a firmar con la municipalidad y después le van a informar a los choferes. Por eso es un resultado incierto cuál va a ser el contenido de la negociación. Todavía no es pública. Claro. Y también, bueno, sabemos que vienen también de protestas no solamente por lo que están adeudando de salarios, sino también rechazando la ley de emergencia en el transporte que votó el viernes, si no corregino, Sergio, que impulsa el intendente Yarllola, ¿no?, en la ciudad de Córdoba. ¿Nos podés contar un poco en qué consiste este proyecto, esta ley de emergencia del transporte en cuanto a las condiciones de laburo de los trabajadores, los choferes, y también en lo que hace al servicio para la población? Bien, Yarllola viene teniendo un ataque y un plan de ajuste sobre el conjunto de los trabajadores del Estado o que están ligados al Estado, municipales, trabajadores recolectores de residuos y ahora los trabajadores de UTA, que si bien son privados, el poder que concede el transporte es la municipalidad. Bueno, se ha dado una cruzada, el peronismo se ha dado una cruzada en todos los sectores peronistas, porque no hay ningún peronismo disidente que esté del lado de los trabajadores en esta situación, solo el Frente Izquierda, ¿no? Pero los peronistas se han dado una cruzada de doblegar la fuerza de los sindicatos. Y ahora le tocó a la UTA. Para eso buscaron una reglamentación para poder utilizar el transporte público en forma totalmente arbitraria y por fuera de derechos convencionales, inclusive sanitarios. Intentaron y pusieron como posibilidad utilizar combis y micros de turismo para poder romper la huelga de los trabajadores de la UTA, ¿no? Imagínate en esta situación donde tenés que cuidar la distancia social y todas las recomendaciones con un acrecentamiento importante del virus, empezar a amontonar la gente en las combis es tener total desprecio por la vida del pueblo que viaja a las combis, porque ni él, ni los empresarios de ERSA, ni ninguno de los grandes empresarios de la ciudad toma un colectivo bajo ningún punto de vista, ¿no? Entonces, desde ese punto intentó montar un sistema de transporte alternativo para romper la huelga, pero que además perjudica al usuario, no solamente porque quieren utilizar combis, sino utilizando los colectivos van a hacer líneas troncales donde los barrios periféricos que puedan tener menos corte de boleto sufran distanciamiento de frecuencias y algunas anulaciones. O sea que la gente en situaciones inclusive de inseguridad, donde ha habido casos de femicidios y desapariciones de personas, va a tener que caminar más cuadras para poder tomar el colectivo porque no son de los sectores más rentables. Y van a espaciar inclusive las paradas, cosa de que pueda circular más rápido el colectivo y la gente tenga que caminar más. O sea, todas medidas antipopulares, eso es lo que se votó el viernes en el Consejo Deliberante con la única voz disidente de Laura Vilche, porque si bien la oposición de Cambiemos y Radicales estaban en contra, son los que atacaron todo el tiempo a los trabajadores de la UTA, a los municipales. Sí, no es gente que le guste que los trabajadores se organicen y hagan huelga, se movilicen. No se acercó un solo legislador, ni un solo concejal a la huelga de los trabajadores.
Claro. Salvo el auto. ¿Cuánto cuesta, Sergio, el boleto de colectivo aproximadamente en Córdoba? 32,90. Está congelado y dicen que, inclusive hicieron un chiste, decían que las patronales que decían que el boleto sin subsidio tenía que valer 239 pesos. Una cosa loca. Claro. Porque si fueran 239 pesos para viajar, imagínate el reclamo nuestro de los trabajadores para ir a trabajar, cuánto nos tiene que dar la patronal. Claro. O sea, sería una cadena que llevaría a que las grandes empresas tuvieran que subsidiar el transporte de sus trabajadores, cosa que no lo van a hacer. Claro. O sea, lo absorbe la municipalidad, todos nosotros. Y para finalizar, Sergio, quería preguntarte también sobre, bueno, qué proyecto alternativo han presentado o están discutiendo desde la banca de Laura Vilches, del Frente de Izquierda, para darle una salida a toda esta estafa que hay alrededor del transporte hacia los trabajadores que quieren precarizarlos más y también hacia toda la población y todos los usuarios que tienen que viajar, como os decías, en el transporte público. Mirá, el proyecto es terminar con el transporte con un concepto de que el transporte tiene que dar ganancias, sino que es un derecho humano, es un bien público y tiene que ser controlado por el Estado. Perdón, tiene que ser estatizado. El transporte no puede estar en manos privadas. Estatizado. Hubo experiencias de estatización en Córdoba que fracasaron. ¿Por qué? Porque los que lo estatizan son los que los vacían después. El mismo Estado que responde hoy a los peronistas, ayer a los radicales, pero siempre a los mismos grupos. Los grupos Rogio, las constructoras, las grandes automotrices como Volkswagen, Renault, Fiat, ¿no? Entonces, nosotros lo que planteamos es la estatización, sí, pero controlado por trabajadores y comité de usuarios. Los trabajadores que conocen todos estos robos que yo estoy denunciando, o sea, lo que estoy haciendo es repetir lo que ellos me cuentan diariamente, darle una voz en un sentido a esos laburantes, y los usuarios, ¿no?, que conocen también las precariedades del sistema y la necesidad de que sea un transporte realmente popular y no un transporte para transportar el que puede pagar el boleto. Entonces, en ese sentido, el proyecto es claro: estatización, control de los trabajadores y los usuarios. Y por el otro lado, una comisión investigadora para dejar claro qué pasó con todos esos subsidios y expropiar el conjunto de la flota, los predios que tienen las empresas y sus cuentas bancarias, en el caso de que se dé a luz todo lo que saben los trabajadores de transporte y lo que sospechamos todos los trabajadores y el pueblo de Córdoba, de que se roban la plata, ¿no?, y dan un transporte deficiente y con precarización y fraude laboral. Bien, bueno, Sergio Folcheri está en comunicación con nosotras para, bueno, nos contó sobre todo el conflicto y la organización, las protestas que están llevando adelante los choferes de la ciudad de Córdoba y, bueno, de todo el transporte interurbano. Te agradecemos mucho, Sergio, la comunicación. Vamos a intentar también darle difusión desde acá al programa y, bueno, ustedes están haciendo una gran cobertura desde la Izquierda Diario de Córdoba para que también pueda llegar a darle una mayor difusión, porque los medios de comunicación no muestran cuando hay ejemplos también de organización y de manifestación de los trabajadores. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias.